sobre algunos conceptos y definiciones que debemos aprender para estar preparados, para que sea una herramienta en nuestras vidas. Amén. La Biblia dice en San Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y que el pueblo perece por falta de conocimientos. Entonces, hoy quiero compartir una palabra que cuando estaba sentada decía, ¿será que es lo que tú quieres que yo hable, Señor? Espíritu Santo, ¿será que tú quieres que yo diga esto a mis hermanos? Y simplemente sentí paz cuando me dijo sí, porque lo que yo voy a hablar es de nuestra vida diaria, de las herramientas que necesitamos para estar en el mundo que no es con esta presencia maravillosa que sentimos hoy. Y yo decía, Señor, si hay una presencia tan maravillosa, yo voy a ser contradictoria. Y el Espíritu Santo me dijo, no, es que aquí está la presencia, pero afuera tenemos que estar preparados para vencer. Porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Porque el Señor, ojalá, como dice la pastora, deseáramos que viniera hoy. Pero si Él tardara en venir o tardara en llamarnos a su presencia, debemos estar preparados. Preparados para seguir por ese camino que es un camino angosto. El camino al cielo es un camino angosto. Y mientras tengamos más herramientas y lo hagamos menos pesado, subiremos más fácil. Amén. Entonces, hoy voy a conversar sobre unas líneas muy delgadas que a veces nosotros como cristianos, como seres humanos, pisamos y nos salimos del camino. ¿Verdad? Hay conceptos como, por ejemplo, el amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y todos debemos amarnos los unos con los otros, porque el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Entonces, el Señor nos manda y es el gran mandamiento. En Mateo 22, 37 y 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amor a Dios. Amén. Pero también dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Es decir, toda la profecía que está en este libro depende del amor, porque Dios es amor. Entonces, nosotros estamos mandados a amarnos con un modelo. El Señor dice, amar al prójimo como a ti mismo. No dice, amar al prójimo más que a ti mismo, porque caeríamos en menospreciar a nuestro prójimo. Tampoco dice, amar al prójimo como sin menos que a ti mismo, porque tú caeríamos, porque no es la palabra para ustedes, es para mí, es para todos, ¿verdad? Caeríamos en un desprecio hacia el prójimo. Pero cuando estamos amando, a veces hay una línea muy delgada que nos separa hacia la dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? Es cuando nosotros creemos que amamos a una persona más que a nosotros mismos, más que a Dios. Y ahí lo convertimos en un ídolo. Ahí lo convertimos en algo que tú quisieras como servirle, como que hacer más cosas de las que Dios te manda que hagas por esa persona. Y ahí nos cargamos emocionalmente y nos salimos de esa línea delgada del amor verdadero a tener una dependencia emocional, una dependencia que nos afecta, una dependencia que hace que actuemos de una manera incorrecta. ¿Me explico? Sí, tengo aquí. Hermanos,
estos conceptos que estamos conversando hoy, usted dirá, pero ¿por qué hablamos de eso si estamos en la iglesia? Porque, como le decía antes, nosotros aquí tenemos un ambiente controlado por santos ángeles, controlado por el Espíritu Santo. Pero afuera, en su casa, usted y yo también tenemos un ambiente controlado. Pero, ¿qué hay de mañana cuando usted vaya al trabajo? ¿Está ese ambiente controlado? ¿Todos los que trabajan allí están llenos del Espíritu Santo como usted y como yo? En su escuela, en su universidad, en su día a día. Entonces necesitamos estar preparados para no perder nuestro foco. ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál debe ser nuestro foco? Amar al Señor con toda nuestra fuerza. Amén. Y amar al prójimo, como dice la palabra, como a ti mismo. Debes amarlo como tú te amas, debes amar al prójimo. También vamos a hablar sobre una fina línea que hay entre dos conceptos, que es la admiración a alguien y la idolatría. Ustedes dirán, ahorita voy a poner unos ejemplos para explicarme mejor. Ustedes dirán, la admiración es algo que nos inspira. ¿Qué es admirar a alguien? Admirar a alguien es, bueno, el hermano Enrique toca muy bien el piano. Yo quisiera ser como el hermano Enrique, ¿verdad? Porque él toca muy bien el piano. Yo lo estoy admirando. Yo estoy admirando a una persona que canta bien. Estoy admirando a una persona que enseña bien. Y eso es de Dios. Tenemos un ejemplo clave en la Biblia que es, vamos a leer, como dice el pastor, vamos a buscar en la Biblia en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y el verso 19. Ahí vamos a ver un ejemplo de admiración. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Con Timoteo está admirando su comportamiento, ¿verdad? Está admirando su forma de ser, porque muchos, dice la palabra, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo, está hablando bien de Timoteo. Nosotros debemos tener un comportamiento que la gente nos admire, que nosotros podamos admirar también las cosas buenas que hacen nuestro prójimo. Amén. Entonces dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces dice, porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y estéis con menos tristeza. Mira el versículo 29, que es el versículo clave de la admiración, de que debemos admirar a nuestros semejantes, a las personas que se lo merecen. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y tened en estima a los que son como Él. Aquí hay un ejemplo muy claro de la admiración. Me explico, pero entonces, ¿qué hablamos? Que había una línea muy entre la admiración y la idolatría. La admiración nos inspira a ser mejores. Nos inspira, yo quisiera cantar como alguien, yo quisiera leer como alguien, y yo voy a prepararme para ser como esa persona. Yo admiro el don que tiene, por ejemplo, el hermano Luis en el transporte, el servicio. Yo cuando tenga un carro, o yo cuando tenga esto, yo voy a ser como el hermano Luis, o yo voy a ser como la hermana Bernis, yo voy a ser como el hermano Nino que anima muy bien, ¿verdad? Yo admiro. Eso es bien, eso está entre la palabra de Dios, eso es un mandamiento de Dios. Lo que no está bien es idolatrar a las personas.
lo que no está bien es idolatrarla. Es decir, sentirse tan pequeñito que mi autoestima no es que yo nunca puedo ser como él. No, en Cristo usted puede ser. En Cristo usted puede desarrollar sus talentos. En Cristo usted puede ser y no ver más alto a la persona de lo que debemos verlo. Porque ahí el enemigo, en esa línea, cuando la cruzamos, primero Dios odia la idolatría. La gloria y la honra, ¿para quién es? Para Dios. ¿Para quién debe ser? Para Dios. Entonces, nosotros debemos admirar a nuestros pastores, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero sin pasar esa línea delgada que es la idolatría. Cuando hablan el concepto primero de la dependencia emocional, hay un personaje en la Biblia que tuvo esa debilidad, pero Dios en su infinita misericordia nos ayudó, porque en un momento determinado nosotros podemos tener dependencia emocional. Y eso lo vamos a ver, que no había dado el ejemplo, en Josué. Josué, como ustedes saben, fue el seguidor de Moisés, ¿verdad? Fue un hombre súper capaz. Cuando Moisés mandó a ver cómo era la tierra prometida, ¿quién fue que dijo que nosotros los vamos a vencer y que vamos a hacer esto y lo otro? Caleb y Josué. Amén. Pero hubo un momento en que él dependía tanto de Moisés que cuando Moisés se murió, él se sintió que las piernas le temblaban, porque él empezó a ver, no a depender de Dios, sino a depender del liderazgo, de Moisés. Y nosotros, por más buenos que sean nuestros líderes, nosotros tenemos que depender ¿de quién? De Dios. Depender de Dios, porque si nosotros dependemos de Dios, vamos a apoyar a nuestros líderes, a nuestros jefes, a nuestros esposos, a lo que nosotros necesitemos, a nuestro prójimo. Amén. Es tanto así que Josué dice, en Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora usted me dice, hermana Lixonia, pero ¿dónde hay dependencia? ¿Dónde usted ve que ahí hay dependencia? ¿A quién le dicen levántate? ¿A quién le dicen levántate? A alguien que está postrado. Porque si alguien no está postrado, no le van a decir levántate. Entonces, Dios nos está diciendo en este momento, levántate. No importa lo que tú estés pasando, levántate. Yo estoy contigo. Como estoy con mi líder, fulano de tal, así estoy contigo. Levántate. Y eso, hermanos, eso me lo digo a mí misma. Primero, porque la Biblia es cortante de dos filos. Primero me corta a mí y después a ustedes. Levántate. Y también dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa eso? Que no había mucho esfuerzo, porque si no Dios no le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Yo estoy contigo, pero Dios necesita de ti, Dios necesita de mí, nos necesita para que su obra siga avanzando. Entonces no tenemos que tener dependencia emocional, sino dependencia espiritual de Dios. Dependencia espiritual de Dios, Él nunca falla. Él nunca falla. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Otra de las, y ahora esto sí es un tema, que otra de las líneas que a veces nosotros cruzamos como cristianos es la que existe entre la sumisión y la manipulación. Hermana Lixania, ¿por qué usted nos dice esto? Porque usted va a hablar de sumisión, porque usted va a hablar de sujeción. ¿En qué se relaciona con el tema? Dice la palabra que al que el hombre libertare,
será verdaderamente libre. Y el primer versículo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y necesitamos ser libres de la manipulación que hay en la sociedad. Necesitamos como cristianos, para poder avanzar, para poder seguir adelante, dejar muchas cosas. Porque como dijimos al principio, el camino es angosto y no necesitamos llevar muchas cosas porque nos estorban. Entonces necesitamos estar libres para seguir adelante. Amén. En las iglesias, bueno, en la sociedad total, en las iglesias se habla mucho de sumisión. Y cuando uno habla de sumisión, lo primero que se le viene al pensamiento es: las mujeres deben sujetarse a los maridos. La sujeción, la sumisión se ve como algo más bien como de género, ¿verdad? Y eso no está nada más afuera, eso también está adentro, en las iglesias. En unas iglesias más, en otras menos. Y eso se ha prestado a mucha manipulación. Entonces nosotros vamos a hablar hoy un poquito, solamente un poquito, porque es un abreboca para que nos quedemos pensando y nos quedemos analizando, y ustedes y yo que tenemos el Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, ¿por qué yo oí esta palabra hoy? Porque sí estoy segura, amados, que le pedí mucho al Señor: Señor, sé tú quien dirija mis palabras, sé tú quien dirija el tema, porque yo no soy muy valiente para predicar, lo tengo que reconocer. Predicar para mí, los hermanos que más me conocen saben que es como decía la pastora ahorita, y me cayó a mí antes de entrar aquí: usted no quiere hacer lo que Dios le manda, hágalo. Yo por obediencia lo hago, pero no porque es quiero predicar. De verdad, prefiero predicar uno a uno. O sea, yo predico y hablo de la palabra uno a uno, a mis clientes, a las personas así, pero estar en un púlpito, para mí, de verdad que es una gran responsabilidad. Yo pienso que solo Dios, en su infinita misericordia, puede capacitar a las personas, porque yo tengo un compromiso con el Señor y tengo una responsabilidad con cada uno de ustedes. Ustedes tienen el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo tiene discernimiento. Y yo le pido al Señor en esta hora que cada palabra que yo esté diciendo, que sea de Él, que se grabe en sus corazones, pero la que no, que se las borre, que no permita que nada de lo que yo estoy diciendo los pueda afectar negativamente, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablemos un poquito sobre la sujeción, sobre la sumisión y el tema de la manipulación. Sumisión, según la Biblia, cuando uno lee ya les voy a decir dónde, yo lo tengo por aquí. Cuando habla uno en Filipenses, en Corintios y eso, que habla de la sumisión, ¿verdad? Dice que la sumisión es un acto, debe ser un acto interno del corazón. La sumisión no se impone, la sumisión se gana. La sumisión es de adentro hacia afuera. Nadie me tiene que obligar a mí a ser sumisa, porque yo soy sumisa porque me siento segura con la persona que estoy siendo sumisa. Siendo el esposo, si es el pastor, si es mi líder, si es mi jefe, yo estoy siendo sumisa como un acto de humildad, como un acto de entrega a Dios. La sumisión es un acto de entrega. La sumisión no se exige, la sumisión se gana. Pero en la sociedad, muchas personas, y también en las iglesias, dicen: no, fulano se tiene que sujetar a mí. En el mismo momento que usted está exigiendo sujeción, ya perdió el derecho. Porque como le dije, según la palabra, la sumisión es un acto interno del corazón y está basado en la humildad y en el amor a Dios. Fíjense, la sumisión es una fuente de seguridad
Y la sumisión, según la palabra de Dios, está condicionada a la buena conducta de la persona a la que estamos sumisa. Es decir, la palabra de Dios establece en... Ya vamos a buscarlo por aquí. Establece en... Mandamiento... Quedó aquí. Establece en Corintios 10 y dice que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, si nosotros estamos trabajando en ese orden, podemos exigir, no exigir, la sumisión va a ser espontánea. ¿Me explico? Y esto se lo digo a las personas porque hay mucha manipulación. Hay esposos, por ejemplo, o hay jefes que están mal con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del esposo. Que el esposo está mal con Dios, está haciendo cosas que no debe hacer y le exige a la esposa que se sujete a mí porque la palabra dice. La palabra dice que te sujetes a mí, pero esposo, te digo, la palabra dice que tú te sujetes a Cristo. Porque si tú no estás sujeto a Cristo, tu esposa no tiene por qué estar sujeta a ti. Amén. Y entonces, si eso no está en ese orden, simplemente tú estás manipulando. Y la manipulación no es de Dios. La manipulación no es de Dios. La persona, Dios nos hace libre de esta manipulación. Este es el versículo que buscaba. En 1 Corintios 11:13. Cuando ahorita parafraseé, ¿verdad? Que la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Estamos en ese orden? Su esposa, estoy segura, o su subalterno, o su oveja, ¿verdad? Si es un pastor o algo, va a estar felizmente sujeto a usted porque usted está dirigido por Dios. ¿Por qué nosotros estamos en este redil? Porque el pastor y la pastora nos dan amor, nos dan comida fresca y nosotros estamos felices, sumisos a la misión. Porque la palabra sumisión significa sumisión, significa que tú estás bajo la misión de alguien. ¿Me explico? Yo estoy feliz de estar sumisa a la vida de Pedro porque Pedro está sumiso a Dios. Porque Pedro está direccionado por Dios. En el momento en que Dios lo guarde y lo cuide, no esté direccionado por Dios, yo tengo la libertad, porque por eso empezamos el tema. La verdad nos hará libre. Tengo la libertad de hablar con Él, mira, yo lamentablemente no te puedo seguir en esto y en lo otro, porque eso está contrario a la voluntad de Dios. Entonces, mujeres, esto es para ustedes, para nosotras, en este momento. A veces la sociedad nos obliga o nos manipula. Usted tiene que estar sujeta por esto, y los hombres que no son de Dios, ¿verdad? Y como decía la pastora, a veces hasta dentro de las iglesias te quieren manipular. Y la manipulación no es de Dios. Usted que tiene el Espíritu Santo y usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, busquemos revelación y sepamos, ¿estoy sumisa a lo que debo estar o estoy estoy dejando llevar por la manipulación de alguien? Y hay un texto que ahí vamos a demorarnos un poquito, una historia que la vamos a leer entre versículos, yo se lo voy a leer, que está en 1 Samuel 25. Ese tema, esa historia a mí me apasiona muchísimo porque ahí dejamos en evidencia que sí existe manipulación y que sí existe personas que quieren dañarnos y a veces que están cerca de nosotras. Y es el caso de David, de Abigail, Nabal y Abigail. Voy a leer la historia. Como les dije, es un abreboca. Ustedes lo van a buscar en su casa, lo van a analizar, van a decir, Dios, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy pasando la línea delgada o no? ¿Estoy en esto o no? ¿O eso no va conmigo? Gracias a Dios yo estoy libre de esto. Pero sé, para la gloria del Señor, que estos temas son complicados en la vida diaria y que nos alejan muchas veces de estar en la presencia de Dios, porque nosotros no podemos estar en la presencia de Dios
con una carga emocional negativa. Nosotros tenemos que buscar la fuerza, buscar la guía, que es Dios en todas las cosas. Amén. Entonces leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y mira cómo dice la palabra. Si está escrito, es por algo. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia para que sean nuestras alertas. Amén. Y dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, digna de admirar. Amén. Hablábamos de la admiración, digna de admirar. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces, cuando oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David a unas personas, vamos a parafrasear un poco, ¿verdad? Envió a David a pedirle un favor a Nabal. Y no era un favor sin base, porque ya David había ayudado a Nabal. Y entre hacendados, esa era la costumbre, que se apoyaban unos con otros. Pues fueron los jóvenes enviados por David y le dijeron a Nabal todas las cosas. Necesitamos que nos ayudes en esto y en lo otro. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, un hombre que tenía el corazón duro y un hombre que era malagradecido, porque David, él sí sabía quién era David. David lo había ayudado. Y entonces dice, ahora, David, ¿verdad? Los jóvenes fueron a David y le dijeron, mira, lamentablemente Nabal no nos quiere ayudar. Nos desconoció, nos dijo que quién eras tú, que quién era esto, quién era otro. David, ¿verdad? Que él era un hombre de guerra, dijo. Y los jóvenes que habían enviado a David, aquí. Pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Uno de los criados de David de Nabal, fue y le dijo a la señora, a Abigail, tenía confianza, era una mujer que tenía un buen testimonio, que sabía que ella era de buena apariencia y de buen entendimiento, muy distinto a su esposo. Pero eso es una mujer que nos enseña tantas cosas, porque miren lo que pasa. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha maltratado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dijo el criado a la señora, ¿verdad? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail estaba casada con un hombre tan perverso que nadie podría hablarle. Si ella fuese tenido la falsa doctrina, o vamos a decir el falso concepto de la sumisión, de la manipulación, ella se queda, ay, pero es que mi esposo dijo, ay, pero yo no puedo hacer nada porque mi esposo dijo y él es el que manda. Pero él manda, pero está mandando mal. Y si no está adaptado y diciendo lo que Dios quiere que haga, usted es cómplice si no hace las cosas que Dios quiere que haga en su casa. Entonces, eso se refiere a la crianza de los hijos, a cualquier cosa que usted pueda tener en su matrimonio, que su esposo no esté canalizado con Dios, pues. ¿Me explico? Entonces dice, entonces Abigail tomó luego
200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco. Y lo cargó todo en asnos. Qué bueno, esta parte de Abigail, Abigail toda su vida a mí me siento admiración por ella. Porque esta mujer estaba preparada. Ella sacó. Ella no tuvo que decirle, ¿tú me puedes dar tanto para esto? Ella era una buena administradora, porque tenía cómo responder. Tenía cómo responderle a David en este caso. Y no era para el bien de ella nada más, era para el bien de toda la casa de Nabal. No dice la palabra si tenían hijos o no tenían hijos, pero era para toda la casa. David fuese acabado con ellos, porque David era un hombre de guerra. Entonces dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Créanme, hermanas, y todos, y caballeros, no estamos hablando de un hombre que está conectado a Dios. Estamos hablando de alguien que está manipulando a su esposa para hacer cosas que no debe hacer. A veces son cosas que hasta te alejan de tu talento, de tu servicio, que te alejan de tu llamado de Dios. Y tú, por seguir a alguien, a veces pierdes tus privilegios. Entonces eso no se puede permitir. Tenemos que decirle al Señor, revélanos y quitan toda manipulación del enemigo, porque el que manipula es el enemigo. Dios no manipula. Dios te dice la verdad y te atrae con lazos de amor. Y cuando Abigail dice la palabra, siguió, caminó, buscó, fue al encuentro de David, lo encontró y le dijo, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, porque él ya estaba ungido para rey, ¿verdad? Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y Nabal significa insensato. Entonces, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Ella evitó una desgracia. Nosotras como mujeres podemos evitar muchas cosas en nuestra sociedad. Estamos llamadas a la equidad. Estamos llamadas no solo en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Nosotras estamos llamadas a evitar sangre inocente. Nosotros estamos llamadas a bendecir. Estamos llamadas a hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Entonces dijo, mira lo que termina. Cuando ella habla con David, David se arrepiente, dice, bueno, está bien, por ti, por lo que tú has hecho, yo no voy a hacer nada, no le voy a hacer nada a Nabal y yo perdono tu casa. Ella vino y es tan sabia esta mujer, es tan sabia que ella no se la echó, ella no llegó a que el esposo y le dijo, bueno, yo lo hice mejor que tú, porque una persona que está con Dios no es orgullosa. Y aunque no es sumisa, no se deja manipular, si es sumisa. Ella cuando llegó, vio que su esposo estaba haciendo una fiesta. Y fue tan prudente que ella no le dijo, mira, yo te acabo de salvar, que nos salvaran y tú aquí. No, ella dejó que él descansara, que él le pasara los efectos del vino. Dice textualmente, y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mujer sabia. Las mujeres tenemos esa facultad, si se la pedimos al Espíritu Santo, porque dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Usted, su esposo, o su esposa, en este caso que estamos hablando de esto, puede tener muy mal carácter, puede ser usted muy insensato, pero usted tampoco puede pasar la línea de faltar el respeto. Usted tiene que esperar el momento adecuado, pedírselo al Espíritu Santo y hablar con él de una manera
que él pueda entender, no recriminarle nada, porque en el mismo momento en que usted recrimina, en que usted se va a poner al mismo nivel y pierde toda autoridad. Amén. La autoridad viene de Dios y tenemos que estar sumisos a Dios, y una persona que está sumisa a Dios no habla batuqueado, como decimos en Venezuela, no habla, tú mira tú, no, me pongo en tu lugar, me pongo en un lugar de edificación, me pongo en un lugar, creo, en el momento adecuado, creo que las cosas no están bien, creo que podemos hacer esto, y no me la he hecho tampoco, ¿ok? Me la he hecho quiere decir, como decimos en Venezuela, ay, me la doy de que sé más, que soy más santa. No, esa no es la idea, porque ahí perdemos la bendición. Amén. Y dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. Ella tenía tanta influencia en Nabal que él le creyó. Él le dijo, ¿en serio? Eso fue lo que yo hice. Y el Espíritu Santo, me imagino que lo contristó, y él desmayó en su corazón. Se puso triste, Dios mío. Se arrepintió, vamos a decirlo así. Pero igual uno tiene que pagar sus consecuencias. Dice que enfermó y que en 10 días murió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué esto? Porque aquí hay un claro ejemplo de que Abigail no se dejó manipular por una falsa sumisión. Ella era sumisa, pero actuó como tenía que actuar y buscó revelación de Dios. Dios la guió y pudo cumplir su propósito, que fue, luego cuenta la historia de la Biblia, que hasta fue esposa de David. Fue una de las esposas de David. O sea, que cuando usted hace las cosas bien, como decíamos al principio y decía en la alabanza, estamos escalando peldaños. Y Dios tiene cosas grandes para nosotras, pero debemos hacerlo de la forma correcta. Y a la verdad, ya para culminar, de verdad que aquí se siente una presencia hermosa. Cuando uno llega a la iglesia, sus cargas se van, porque uno siente la paz de Dios. Porque uno siente que aquí están sus hermanos, que nos calentamos unos con otros. Porque uno siente el amor verdadero. Porque uno siente que está en familia. Pero hermanos, tenemos que aprender estas cosas. A no depender emocionalmente de nadie. A no dejarnos manipular. Y a tener, no idolatrar a nadie, sino admirar. Porque sí podemos admirar. Podemos amar y podemos someternos como la palabra de Dios establece. Estas son herramientas que nosotros tenemos que utilizar en el día a día, porque después de que uno sale de estas 4 paredes, allá hay un león rugiente que quiere devorarnos. Hay un león rugiente que quiere devorarnos, pero tenemos que velar y resistir. Y con cada herramienta que uno vaya aprendiendo, que el Espíritu Santo le vaya revelando, usted se hace más fuerte y se hace libre, porque el conocimiento, si tiene conocimiento, la verdad los hará libre. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias por su atención.